Una reconocida ONG, dice la nota, y estamos hablando de Argentinos por la Educación, realizó un monitoreo para analizar los planes de alfabetización presentados por la Nación y las provincias y volvió a advertir sobre la preocupante situación que se vive, el panorama que hay en dificultades de lectura y escritura. Bueno, más allá de las autoridades, de los gobiernos que han suscrito este acuerdo, hay datos que realmente preocupan, ¿no? Que los chicos no comprenden. Actualmente, 1 de cada 2 chicos de tercer grado es el ciclo que cierra, digamos, el año que cierra el primer ciclo de la primaria, 1 de cada 2 chicos de tercer grado no entiende lo que lee. No es que no puede leer, Claro. ¿sí? No comprende. Porque vos tenés como 2 pasos, 2 instancias. Una es aprender a leer. Después tenés que comprender lo que lees. Bueno, no comprenden lo que leen. Y eso es una traba y es una dificultad muy grande para todo proceso de adquisición de conocimientos. Es algo que hay que solucionar de inmediato. Agustina Lenzi es coordinadora de Relaciones Gubernamentales de Argentinos por la Educación. Y ella, con ella vamos a hablar, porque por lo menos el tema está en agenda, que ya es mucho decir, ¿verdad, Agustina? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, sí, muchas gracias. Una buena noticia que el tema esté en agenda y excelente la introducción. Bueno, gracias. Mira, preocupada porque nos ha pasado, yo soy mamá y me acuerdo que me costó más la lectoescritura con mi hijo, con el segundo que con la primera. Yo lo que veo también que hay desde el colegio una cuestión bastante laxa de, bueno, son etapas y el chico no tiene que aprender. Yo no quiero que tengan la misma educación que tuve yo, que era férrea y que tenías que aprenderte las tablas y aprenderte el alfabeto y era todo como mucho más duro. Pero me parece que nos pasamos de rosca o algo pasa. ¿Vos podés decirnos qué es lo que pasa? Bueno, efectivamente tenemos un problema en materia de aprendizaje desde hace mucho tiempo en Argentina. Está bastante estancado desde hace más de 20 años. Hemos avanzado muchísimo en inclusión, eso es otra buena noticia. En Argentina cerca del 90% de cobertura total tenemos en los niveles obligatorios, en inicial, primario y secundario, pero todavía no podemos lograr que estos jóvenes transiten 14 años de escolaridad obligatoria logrando aprender efectivamente los saberes mínimos básicos esenciales como lengua en este caso y también matemática. Tenemos una deuda entonces en materia de, podríamos decir, calidad de la educación y estamos a través de esta campaña que impulsamos desde Argentinos por la Educación junto a más de 190 organizaciones de todo el país, insistiendo para que estos temas de aprendizaje fundamentales estén en agenda y que podamos entre todos dar un aporte a encontrar la solución que es compleja a un tema que es difícil y que además en un contexto como este, donde hay muchos niños en situación de pobreza, es todavía más difícil lograr que la escuela pueda hacer su diferencia. Claro. Pasa también que en las casas a veces no se puede brindar ayuda, entonces ahí tenés otro gran problema, ¿no? Sí, el contexto es uno de los grandes predictores sobre los resultados de los aprendizajes y muchas familias no pueden, como vos decías, Mariela, dar esa ayuda adicional en las escuelas, por eso es importante que el compromiso sea lo más extenso posible, que sea comunitario, que en todos los ámbitos sociales podamos poner a la educación en el centro de la agenda y colaborar para que todos puedan acceder a este derecho. ¿Y qué rol ocupan las pantallas? El tema de la exposición, la distracción, los celulares, en este déficit de falta de comprensión de lo que se lee. Bueno, las pantallas, en la evidencia que tenemos hoy, lo que hacen es, más que nada, disputar la atención de los jóvenes, ¿no? No hay tanta evidencia con respecto a la habilidad específica de la lectoescritura en términos digitales como un diferencial, sino lo que tenemos son jóvenes mucho más distraídos y mucha más competencia a la hora de prestar atención en las aulas, ¿no? Los docentes tienen otro contexto que el que quizás tuviste vos o yo cuando estábamos en el colegio. Claro. Tienen que atraer y contener a un montón de atenciones dispersas con un bombardeo constante de redes sociales y medios digitales que disputan justamente esto, la atención que es fundamental en las aulas. Agustina, ¿cómo estás? Mati, te saluda, un gusto. En este estudio que hacen y demás, ¿qué notan con respecto al rol que también van teniendo los colegios? Un poco esto se debe también a la modificación, tal vez las necesidades que van teniendo los niños, en que muchas veces, bueno, tienen los docentes cumplir otro rol y no muchas veces el de educar, digo, desde el acompañamiento, la comprensión por las problemáticas que pueden tener fuera de la escuela. El contexto, o a ustedes, ¿a qué le atribuyen más allá de la situación
es esto que está ocurriendo hoy en los colegios? ¿Cuáles son los 2 o 3 puntos que están desde hace tiempo y que influye e impacta? Bueno, las escuelas están desbordadas, ¿no? En materia de lo que uno le exige y espera que suceda en ese ámbito. Después de la pandemia incluso estamos observando muchos problemas de contención social y el tema, por ejemplo, de la salud mental es un tema que también está preocupando ahora la agenda educativa y es la escuela un ámbito de atención inmediata de intervención estatal, ¿no? Porque todos los jóvenes van obligatoriamente a la escuela y ese ámbito está cada vez más sobrecargado, ¿no? Además de que hay más chicos que antes en la escuela, que eso también es un desafío, aulas más grandes, con más diversidad de jóvenes en las escuelas, también tenemos más demandas sociales a la escuela y la tarea de enseñar a veces queda un poco postergada, ¿no? Por este contexto. Y a eso sumale la apatía, que es algo que refieren mucho los docentes, ¿eh? Si vas a una reunión de padres, si hablas con algún docente de tu grupo de familia o de amigos, te dicen, los pibes no tienen ganas. Y los pibes se refieren a chicos de primaria y de secundaria. Antes podías decir, bueno, la adolescencia, que es una etapa difícil. No, hay apatía y esto de la distracción que vos decías de las pantallas, desde edades muy tempranas. Entonces, un docente que tiene que seguir un programa que está establecido, que se puede correr, hay unos límites ahí que se pueden sortear, pero no mucho, tiene que apelar a un montón de estrategias, lo hace y aún así no concita el interés. Sí, sin duda, por eso es tan importante que podamos asistir a los docentes, ¿no? Estamos en un mundo cada vez más individualista y si bien estamos más conectados, estamos cada vez más solos, ¿no? De alguna manera. Esta soledad también se percibe en las aulas, en la tarea cotidiana que tienen los docentes y por eso un componente muy importante que aparece en todos los planes de alfabetización que analizamos en este primer informe de monitoreo tiene que ver con fortalecer la formación docente, la formación inicial y la formación continua, como una manera de darle los recursos suficientes a quienes tienen la tarea de enseñar, ¿no? Todos los días, ¿no? Que es el derecho más fundamental que tenemos que defender para nuestros niños de Argentina. Agustina, vos nombrabas recién la salud mental. ¿Qué están observando en los colegios? Bueno, hay muchas demandas por parte de las escuelas y también de los estudiantes de espacios de contención. Hace poco hicimos un informe sobre violencia escolar y detectamos que la escuela es el primer lugar en el que los jóvenes van a hablar sobre estas problemáticas, ¿no? El primer lugar que recurre a un joven que está en una situación de violencia doméstica es en las escuelas y las dificultades que tienen las escuelas para administrar estas tensiones, ¿no? Que son cada vez más crecientes, estas demandas de contención a nivel personal, que muchas veces un docente, por más buena onda o empatía que pueda llegar a tener, no está capacitado para atender y muchas escuelas que están desbordadas en materia de sus gabinetes psicopedagógicos para dar respuesta a esto, ¿no? Está creciendo esta demanda de salud mental o de contención y las escuelas están desbordadas también por este motivo. ¿Cuánto, o sea, el proceso para que un chico aprenda a leer y a escribir? ¿Es el primer ciclo? ¿Es de primero a tercer grado? ¿Se empieza en el nivel inicial, en preescolar? Se puede empezar en el nivel inicial, es un proceso que se llama alfabetización temprana, pero digamos las herramientas del sistema escolar están dispuestas para que en el primer ciclo de primaria, es decir, de primero a tercer grado, uno pueda adquirir esas habilidades básicas. Por eso la demanda de la campaña y puntualmente de los planes están enfocados en esta línea, en garantizar que todos los chicos logren terminar tercer grado con las habilidades satisfactorias de comprensión lectora. ¿Y qué es lo que no comprenden? Porque yo digo, bueno, vos estás leyendo un párrafo, algo, no comprenden porque está por fuera de su competencia intelectual, está demasiado elevado, o directamente le das un texto simple y tampoco llegan a entender dónde está lo más importante de ese texto. Estamos hablando, sí, de textos simples, de textos acordes a su edad. No es una cuestión de complejidad del texto, sino que lo que se identifica a partir de las pruebas que tenemos, que son pocas, la verdad, y no son las mejores herramientas, por eso también otra demanda es que tengamos mejores evaluaciones de este tema, tiene que ver con que quizás adquieren la habilidad mecánica de leer, pueden leer y no comprender lo que están leyendo, aunque sea un texto simple. Y esto se da un poco en Latinoamérica también, Agustina, porque es como muy loco, ¿no? Porque se da que hay, pues si entendí bien, ¿no? Cada vez más chicos en las escuelas, pero cada vez aprenden menos.
Sí, tenemos ese desafío y a nivel regional justamente el dato que comentaba Mariela que impulsó la campaña, uno de cada 2 estudiantes no entiende lo que lee en Argentina, eso es un dato regional de una prueba de la UNESCO, de las pruebas ERCE, y ahí lo que vemos para el caso argentino es que nosotros estábamos en el puesto 2 de Latinoamérica hace 20 años y hoy descendimos al puesto, si no recuerdo mal, 12, muy cerca de El Salvador. O sea, nosotros venimos cayendo y el resto de los países viene creciendo en términos de aprendizaje. Ese, ¿no? Entonces tenemos ahí un desafío. Nosotros estamos estancados, y si nosotros nos comparamos contra nosotros mismos, estamos estancados. Pero si nos miramos a nivel regional, la región está avanzando y nosotros nos estamos quedando atrás. Claro, pero también se contempla, porque siempre que se habla de educación se dice, estamos peor que hace tantos años. Pero vos me acabás de dar un dato. Argentina tiene una cobertura de educación por el tema de la obligatoriedad. Entonces, todos esos niños, niñas y adolescentes que hace 30 años no estaban en las escuelas, hoy están. Sí, entonces es lógico que te tiren el promedio para abajo para los turistas. Totalmente. Pero yo prefiero el chico en la escuela y que vayamos todos, o sea, prefiero caerme de un ranking y que no haya un solo chico que no esté en la escuela. Porque era lo que pasaba en mi época, o sea, yo tengo 51 y en mi época era así, o sea, a la secundaria había la mitad de mis compañeros de primaria por ahí hacían primer año y dejaban y se iban a trabajar, entonces esos pibes después tienen otro tipo de realidad, mucho más dura. Por eso, sí, totalmente, y Argentina en eso está primero en la región en cobertura, así que esa es todavía la buena noticia y lo que tenemos que defender, que los chicos estén en la escuela. No olvidemos que la secundaria es obligatoria desde hace muy poquito, desde 2006 recién es obligatoria en Argentina, y hemos crecido un montón en materia de cobertura en esta línea, y es muy importante que los chicos estén en la escuela. Tenemos que dar este paso hacia adelante en los aprendizajes y en eso estamos. Bien. Entonces tenemos herramientas para ponernos contentos todavía, la escuela sigue siendo ese lugar que las familias deciden mandar a sus chicos y tenemos que lograr que aprendan, ¿no? Ese es el desafío que tenemos hoy. Bien, y Agustina, te llevo al terreno bien de lo que es el campo, ¿no? De cuando ustedes laburan con esto, reciben estos informes, y una pregunta tal vez no muy directa del informe, pero sí del día a día. ¿Qué es lo que encuentran ustedes cuando charlan con docentes o con grupos especialistas de la educación? ¿Hay como un poco una resistencia a ciertos cambios? Porque dialogamos mucho, ¿no? En mesas de amigos o de familias y bueno, tal vez no aprenden porque bueno, los métodos son los de hace 1000 años, los pibes hoy necesitan más atención, necesitan otro tipo de currícula. La currícula es algo que se discute mucho, ¿no? Si hay que hacer cambios, si no hay que hacer cambios. ¿Esto está un poco también dentro de estos cambios que pueden llegar a venirse o no? ¿O no se discute mucho? Sí, se discute, como vos decís, en todos los ámbitos y todo el tiempo, cómo entrarle de alguna manera a estos problemas. Hay algo de pistas con respecto, por ejemplo, a este caso de alfabetización inicial. Bueno, uno podría, quizás es difícil responder cuáles son las causas, pero pensando en las soluciones que propusieron los ministros, quizás podemos deducir un poco cuál es la lectura sobre qué temas hay que encarar para darle respuesta a esto, y un tema fundamental es la formación docente. Por un lado, lo que decía hace un ratito, de darles mejores recursos a los docentes para intervenir sobre esta complejidad. Después, con respecto al currículum, la verdad que lo que sucede en las aulas, los docentes tienen bastante autonomía y lo que nos falta son herramientas para poder administrar mejor esa diversidad y esa complejidad que tienen como día a día en el desafío de enseñarle a muchas diversidades complejas, ¿no? Un aula más llena, más diversa, con más tensiones y herramientas que quizás no son las suficientes para atender esas demandas. Y también otro punto de partida fundamental en este caso son los recursos pedagógicos y didácticos, ¿no? Claro. Que todos los chicos puedan acceder a libros, por ejemplo. Todavía es un desafío en nuestro país y los planes van también en ese sentido. Que es complejo, hoy pagar el servicio de internet, por ejemplo, que tanto sirve para estudiar, no sé si todos los padres pueden pagar un servicio, ¿no? Sí, totalmente. La conectividad es otro factor. Sí, es una condición básica. Las escuelas en el país han avanzado en esa materia, o sea, por lo menos podemos hablar de una alta cobertura de conectividad en las escuelas de todo el país, no así en todos los hogares, pero bueno, estamos también avanzando en esa línea y es una condición hoy básica para la educación. Este proyecto o esta iniciativa, ¿en qué lugar pone a las familias en cuanto a actores plenamente activos, te digo? No solamente llevar al chico y asistirlo, qué sé yo, con alguna tarea en la casa o llevarlo a un refuerzo en particular si se necesita.
¿Cómo se vincula la familia con esto? Porque también es un actor bastante difícil, la familia dentro de la escuela, ¿no? Totalmente. Lo interesante del compromiso federal al que escribieron los 24 ministros jurisdiccionales y también la Secretaría de Educación, tiene un componente dentro de su plan que es de aprendizaje a nivel comunitario, y justamente lo que hace es tratar de generar un marco para volver a involucrar a las familias a la escuela, para volver a acercarlas. Tuvimos una oportunidad en la pandemia que nos obligó de alguna manera a meternos en las aulas sin querer, porque no había otra opción, y esa cercanía tenemos que seguir fortaleciéndola, porque es muy importante que este compromiso sea de todos, ¿no? Que no solamente lo que pasa en la escuela tenga la responsabilidad de garantizar la educación, sino también que las familias, que los clubes, que los lugares del barrio donde nos encontremos, esto también esté presente, porque hace justamente la diferencia. Agustina, muchísimas gracias. Hasta cualquier momento y un abrazo a toda la gente ahí que trabaja en Argentinos por la Educación. Muchas gracias a ustedes. Era Agustina Lenzi, coordinadora de Relaciones Gubernamentales de Argentinos por la Educación, acerca de este monitoreo que hicieron para analizar los planes de alfabetización. Panorama preocupante, sí, pero está en agenda también, y eso es lo que importa.